Docentes y maestros vienen realizando una serie de reclamos desde hace tiempo con el objetivo de mejorar algunos aspectos de la educación. Todo esto se da en medio de una discusión de la reforma educativa que quiere plantear y desarrollar el gobierno desde que asumió. Ahora bien, hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será el rol de los docentes en esta reforma educativa? ¿Qué pasa con los estudiantes? Muchos de ellos sin docentes por problemas que se dio en la elección de horas en el comienzo de esta nueva temporada. ¿Qué rol van a ocupar? A todo esto hay una comisión en el Parlamento que está investigando las licencias sindicales. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Bueno, en fin, de todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Tanto Magisterio como la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria vienen realizando una serie de reclamos al gobierno con el objetivo de mejorar aspectos básicos de la educación. Hace algunas semanas el CODICEN aprobó una primera versión de su marco curricular, el documento base para la transformación educativa que pretende el gobierno. Esto no contó con el voto de los representantes docentes. Desde FENAPES se critica el contenido y el enfoque que se hace sobre el concepto de competencias, algo que entienden no se ajusta a la realidad. Otro punto que despierta polémica es la relación entre educación y productividad, que según el sindicato convierte el sistema en un mercado comercial, priorizando únicamente el trabajo. Los problemas en la elección de horas provocó que miles de estudiantes quedaran sin docentes en el inicio de clases. Según un estudio de seguimiento elaborado por la Secretaría de Asuntos Laborales de la FENAPES, durante el mes de marzo quedaron sin designar en todo el país más de 16.500 horas en educación secundaria. Este tema generó un cortocircuito con la directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, quien señaló que el proceso de elección de horas fue muy correcto. Por su parte, el Centro de Estudiantes de Magisterio se encuentra en conflicto. El inconveniente surgió tras conocer que en los institutos normales de Montevideo hay cerca de 100 cursos sin docentes, que hay estudiantes teniendo clases en el comedor del centro educativo y grupos de 100 alumnos en salones con capacidad para 40. Además, denunciaron que a las maestras adscriptoras que reciben practicantes no se les paga su compensación por la tarea y que hay alumnas de la carrera de maestro en primera infancia que no han comenzado sus prácticas por falta de jardines. Vamos a hablar de este tema de educación. Siempre es importante hablar de educación. Tenemos a Emiliano Mandasen aquí en el estudio, en el piso de TV Ciudad, del lado B, docente y además secretario de FENAPES. Emiliano, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a ustedes, a la audiencia, después de un día bastante difícil con la inclemencia del tiempo, pero bueno, estamos por acá para responder las preguntas y para tratar de, de esclarecer algunas situaciones que tú mismo planteabas en la presentación. Pero nuevamente muchas gracias. Docente hace años en Maroñas y Piedras Blancas, ¿no? Docente hace años en Maroña y en Piedras Blancas, sí, hace bastante tiempo. Bien, ¿cuál es la realidad hoy? Por ahí en los centros donde estás dando clases, si la comparamos con los últimos años. Bueno, hay una realidad que se agudizó desde el punto de vista de la situación material de los estudiantes y el acceso, por ejemplo, a la alimentación. Es un tema que en las últimas horas estado en la palestra pública debido a algunas notas bastante importantes de algunos semanarios, pero bueno, lo que vemos es un... Concretamente ahí estás hablando, perdón que te interrumpa, una nota que publicó el semanario Brecha el viernes pasado en donde señala, ¿no?, que hay algunos estudiantes y esa situación de que están pasando hambre, según lo que revelan y dicen algunos docentes de esos institutos, ¿no? Sí, hay dos notas que van por el mismo camino, una nota más general de Agustín Cano, que es un estudioso de estos temas de la educación con respecto al tema de todo lo que se viene viviendo en los centros educativos y el tema de la reforma, ¿no?, cómo no se revela realmente el trasfondo de todo el problema, y otra del periodista Salvador Neves, que hace una descripción clara de la situación que se vive en muchos centros educativos con respecto a la situación en la cual llegan de extrema vulnerabilidad alimenticia los estudiantes, más allá de la extrema vulnerabilidad que viven con respecto al derecho a la asistencia a la educación, porque se ve vulnerado por esas propias condiciones materiales, a la salud, a la alimentación, a la vivienda. Entonces son situaciones que cada vez se ven más potenciadas dentro de los centros educativos y, lógicamente, con el tema presupuestal en achique, bueno, las condiciones de atender ese tipo de situaciones cada vez son más difíciles de atender, además que los centros educativos no están de alguna manera previstos ni logística, ni presupuestalmente, ni con espacios adecuados muchas veces para desenvolver ese tipo de cuestiones. Tenemos muchos compañeros desarrollando lo que es la copa de leche, tratando de armar canastas, bueno, una situación que no se revela públicamente, casi siempre se
se revela lo que hacen los sindicatos y el gremio docente en general cuando hay algún tipo de paralización, pero jamás se revela ese trabajo cotidiano que hay por atrás, que son cientos y cientos de docentes tratando de mitigar esas condiciones tan complejas en las cuales llegan cientos de estudiantes, lamentablemente, a los centros educativos. Pero hoy hay docentes que están armando, si se quiere, canastas, dándole la posibilidad a los chiquilines que coman. ¿Está pasando eso hoy? Sí, hubo un trabajo muy grande de todo el gremio docente, del sindicato respaldando, por ejemplo, en plena pandemia con el tema de las ollas, y esto sigue ocurriendo en Montevideo el día de hoy, sí, sin duda. Se puede afirmar claramente que hay muchos docentes que además han hecho campañas de abrigo, bueno, conseguir todo tipo, inclusive materiales didácticos. Sí, hay un problema estructural muy grave que jamás se revela o nunca sale a la luz todo lo que hace el gremio docente en general, no es solo el sindicato, sino el gremio docente para paliar ese tipo de situaciones. Mencionaba recién en la introducción, también lo veíamos en el tape disparador, este marco curricular que aprobó el CODICEN, ¿no? A partir de esa reforma educativa que quiere llevar adelante el gobierno. Ustedes son críticos con esta propuesta, con este proyecto. ¿Cuáles son las principales diferencias que marcan? Primero, nosotros no creemos que sea una transformación. Ellos han utilizado el concepto de transformación. Nosotros creemos que es un ajuste en el marco pedagógico, en el marco presupuestario y en el marco de derechos. En el marco de la reforma curricular que se presenta como preliminar, pero ya tiene bastante de acabada ya. El primer elemento es que hace afirmaciones sumamente peligrosas para el debate profundo de lo que pasa en el sistema educativo. Se le adjudica la mayor responsabilidad de la expulsión de los estudiantes de educación media al tema de la currícula, tema que no está de ninguna manera comprobado en ninguna parte del informe y además que no hay ningún estudio que lo avale. Esto realmente parece poco serio si uno analiza la situación anterior que yo te describía, que son cientos de estudiantes que tienen grandes dificultades para acceder mínimamente a cuestiones que son elementales, como la vivienda, la salud, la alimentación. Entonces, atribuirle a la currícula el problema de desvinculación de cientos de estudiantes es bastante grosero. Segundo elemento que nos preocupa ahí es el tema de esa afirmación vinculada a una cuestión prácticamente de trabajo juvenil que plantea el documento, de que los estudiantes deberían salir rápidamente al mercado laboral, aquellos estudiantes de los quintiles más bajos, inclusive planteándolo a los 14 años. Nos parece que es un disparate desde donde se lo mire. Creemos que la acreditación de saberes tendría que estar vinculada a aquellos trabajadores que ya tengan un recorrido muy amplio en su carrera laboral y necesiten acreditar determinado ciclo para poder profundizar en su formación como trabajadores, pero plantear esto en ciclo básico de educación media es un disparate. Tan grave es el tema que plantea en algún momento en un documento que nosotros no hemos podido acceder hasta ahora, hace meses que pedimos su traducción por parte del CODICEN de la ANEP, ese documento que firma un acuerdo con el Banco Mundial de 105 páginas, donde plantea que el Uruguay debe desarrollar competencias laborales comercializables. O sea, lo único que importa no es la formación integral del estudiante, sino es que acceda rápidamente al mercado laboral y que la educación esté sujeta a los vaivenes del mercado. O sea, la educación no tiene una planificación estructural, ¿tá?, de acceso democrático al conocimiento, sino que esta educación debe estar permeada y dictada, reglamentada, adiestrada básicamente a las reglas del mercado. Entonces es una gran preocupación. Después plantea alguna serie de elementos más que son sumamente discutibles con respecto al tema de cómo se construye ese documento. Yo quiero construir un documento que establezca una transformación en la educación o una reforma. Todos estamos de acuerdo que el sistema educativo del Uruguay tiene que mejorar y tiene que ir a más. El problema es que causa mucha sorpresa que los mismos actores que aplican un ajuste de 80 millones de dólares al presupuesto educativo ahora salen desesperados a pedir más recursos, pero ojo, los legisladores del oficialismo que salen a pedir más recursos para ese presupuesto y para esa reforma, lo piden para pagar técnicos o cargos de confianza. Ahora, nadie se plantea mejorar el salario docente en general, nadie se plantea mejorar las partidas que llegan a los liceos para materiales didácticos, nadie se plantea mejorar los equipos multidisciplinarios para hacer abordajes mucho más integrales a aquellas situaciones de extrema vulnerabilidad que tenemos y tratar de derivarlas hacia los lugares adecuados del Estado que tienen que tratarlas. Entonces, creemos que es toda una gran puesta en escena. No se consulta a los docentes. Las ATD son consultadas a última hora.
En este momento tenemos las ATD nacionales desarrollándose del 17 al 21, donde esperamos que de una vez por todas se asignen los recursos necesarios y ahí las ATD, que son las Asambleas Técnicas Docentes, se van a reunir durante días y van a elaborar documentos en torno a este documento de reforma curricular y a otros. Entonces se hace una consulta en la página, o sea, si yo abro mi portafolio docente me aparece una consulta, un cuestionario sobre si estoy o no de acuerdo con la reforma. Se intenta darle la responsabilidad a los estudiantes de forma prácticamente muy agarrada de los pelos, en una semana que se llama de la consulta, si los estudiantes están de acuerdo o no con reformar la currícula, pero prácticamente planteando si se aburren o no. Entonces es todo muy poco serio, muy poco profundo en el debate. Lo que se está haciendo prácticamente es tomando la educación como botín de guerra electoral para decir alarmantemente que corriendo hago algo, cuando sabemos que ese algo no se va a sustentar en la realidad. Entonces es sumamente preocupante, sumamente angustiante y esperemos que de alguna manera este tipo de posicionamientos se revean. Fíjense que en las últimas horas tenemos un legislador que se caracteriza por perseguir docentes saliendo a pedir presupuesto para la educación y para la reforma, mendigando presupuesto en los medios de comunicación. Hablo del diputado Schifani, el mismo diputado que vota el ajuste en el Parlamento. Y el mismo diputado que está en un gobierno que plantea ejecución cero, gasto cero en la próxima rendición de cuentas. Entonces, es poco serio plantearse desde ahí ningún sistema educativo que intente profundizar, que intente mejorar las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, no vinculadas al mercado laboral, sino vinculadas a una formación integral, puede plantearse a eso con un ajuste presupuestal de esta magnitud. Dijiste un montón de cosas, me gustaría ahora profundizar en algunas de ellas, pero te propongo sumar una voz más a esta discusión. Vamos al móvil para eso y vamos a recibir a nuestra compañera Natalia de Brum. Nati, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, sí, porque falta una parte importante también de este diálogo que estamos teniendo con respecto a la educación y es la educación desde la base, ¿no? Estamos hablando, refiriéndonos a lo que tiene que ver con los maestros. Estamos en el Centro justamente de Estudiantes de Magisterio para hablar un poco también cuáles son las necesidades que se están visualizando desde los inicios de la educación y para ello estamos junto a Elina, a quien le agradecemos estos minutos. Elina, bueno, ¿cuáles son, por dónde están pasando las dificultades que ustedes están viendo en lo que es la base de la educación de todos los uruguayos cuando se inicia y las dificultades que además ustedes también presentan a la hora de formarse y de algún modo de impartir esta educación? Bueno, buenas noches y muchas gracias por el espacio. Nosotras estamos transitando un gran conflicto, sobre todo por, como tú decías, nuestras condiciones de formación que van desde la falta de profesores en más de 100 cursos acá en Magisterio, cursos que son necesarios, por ejemplo, para que algunas compañeras se reciban. La falta de salones, la sobrepoblación explotó con el retorno a la presencialidad. Hay gente que queda fuera de los salones, compañeras que no pueden asistir a las clases porque quedan por fuera. Y bueno, también año a año sufrimos una gran problemática con el tema de nuestras prácticas. Nosotros desde el segundo año tenemos prácticas docentes, tanto en la carrera de maestra en educación primaria como en la de primera infancia, en la que vamos al jardín o a la escuela respectivamente. Y bueno, ahí así ejercemos nuestra práctica. Y bueno, este año lo que está pasando es que no hay jardines de práctica para las compañeras de primera infancia. Estamos ya casi junio, mitad de mayo, y no han podido comenzar. Y en educación primaria lo que pasa siempre es que se demora más de lo normal la compensación por práctica de las maestras. Bueno, estas problemáticas no son solo a nivel de magisterio, sino que a nivel de toda formación en educación. En el IPA, en el Instituto de Profesores de Artigas, pasa más o menos lo mismo, sumado a otras problemáticas que tienen que ver con la infraestructura también. Y bueno, realmente es un poco, ¿cómo decirlo?, problemático que estemos formándonos nosotras en estas condiciones que, bueno, somos quienes vamos a formar después a los niños y a las niñas de todo el país. Sin duda, ¿no? Sin esa base formativa en un centro de formación que no se cuenten con los docentes. ¿Qué, hasta el momento, cuál ha sido la respuesta para no tener con la cantidad de docentes requeridos para dar la formación? Y además tampoco en este caso que tú mencionabas, que no se cuenta con las prácticas para los jardines.
Bueno, la verdad es que con la falta de docentes no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos elevado cartas al Consejo de Formación en Educación y no se nos ha contestado aún. No sabemos, en sus palabras, a qué responde. Creemos que es claramente un indicio de recorte a la formación en educación y del olvido que se tiene en la formación en educación, que no es de ahora, viene desde hace años ya. Eso mismo te iba a consultar en qué grado de la carrera estabas, de la formación, porque la demanda que tú me estabas mencionando es algo que ya viene de una demanda de años anteriores, ¿no? O sea, el Centro Estudiantil de Estudiantes de Magisterio viene demandando una mejor formación desde hace mucho tiempo. ¿En qué grado estás y cómo has visto también la evolución? Bien, yo estoy cursando mi tercer año de la carrera. Sin dudas que no es algo que apareció ahora, ni el año pasado, ni en mis 3 años. Ni a raíz de la pandemia. No, para nada. O sea, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, porque bueno, yo los 3 años que estuve acá pasó lo mismo con las prácticas y años anteriores también escucho a compañeras decir que esto no es nuevo, esto pasa todos los años y nadie se quiere conformar con eso, ¿no? Por eso es que cada año nos organizamos a ver si algo cambia. El problema es que no cambia, no parecen tener respuestas, parecen no estar preparados para esto, siendo que es algo que sucede y que para lo deberían tenerlo previsto, digamos. ¿Qué apoyo están teniendo en el conflicto? Bueno, la verdad es que estamos teniendo un conflicto muy grande, pero no estamos solas, por suerte, y no es nuestro el conflicto únicamente. También, bueno, el CEIPA, como mencionaba antes, está generando una lucha muy grande. La AES, que es la Asociación de Estudiantes de Educación Social, y bueno, también ahora estamos desarrollando una gran alianza con los trabajadores de la UFC, que es la Unión de Funcionarios del CODICEN, que son los trabajadores de los distintos institutos. Y bueno, la verdad es que también hemos tenido apoyo de otros sindicatos. El SUDMA estuvo presente en nuestra movilización del miércoles pasado y otros sindicatos como el sindicato docente también han mostrado su apoyo. Muchísimas gracias, Elina. Wilmar, bueno, era importante, ¿no? Sí, será importante que los formadores tengan formación. Por eso queríamos hoy aportar desde este lugar este importante dato de referencia a lo que estaba sucediendo en lo que es la preparación de maestros que, como bien escuchábamos, no cuentan con la cantidad de docentes adecuados, ni siquiera cuentan cómo tendría que ser la formación para ellos en cuanto a la calidad no solamente del lugar educativo, ¿no? Gracias, Natalia. El agradecimiento a Elina también por su aporte y por este móvil, además en esta noche tan complicada. Emiliano, es un desafío que tiene hoy el Uruguay muy grande, el de retener a los estudiantes que dejan el liceo. ¿Cómo se logra eso? Y nosotros creemos que la desvinculación parte de un problema estructural, no es un problema que esté vinculado a la currícula. Es más, hay un informe del INE, el último informe del INED, perdón, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que plantea que la gran dificultad no es la currícula, sino si vamos a un aspecto tan técnico, puede estar más vinculado a los aspectos de evaluación de esa currícula que a la propia currícula, pero además hay un problema material, o sea, nosotros hemos participado de muchos debates con sendos defensores de la reforma. Lo que ninguno te logra contestar es cómo al mismo contexto socioeconómico no existe diferencia de resultados. A nosotros nos gusta hablar de aprendizajes entre lo público y lo privado. Es mismo aquellos que defienden furiosamente la prácticamente privatización y mercantilización de la educación, tienen muy claro que esa respuesta no la pueden dar, porque lógicamente cuando uno se acerca, y uno debe acercarse cada vez más a los estudiantes y hacer propuestas que hagan a la educación un proyecto integral de vida y le den un sentido a eso, no se trata solo de que la currícula se modifique y en esa cuestión prácticamente demagógica hay que trabajar con los intereses de ellos, hay que trabajar con la formación integral y con que lleguen en condiciones de apropiarse de ese proceso de aprendizaje. Y eso implica dar un debate de fondo como sociedad de que no podemos tener las cifras que tenemos de desigualdad en la primera infancia, en la adolescencia, la pauperización de determinados accesos elementales, vivienda, salud, cultura, alimentación, deporte. Entonces, si nosotros no apostamos a una educación integral, después lo otro es para la tribuna, porque decirme
que el problema de la educación uruguaya es la currícula tan solo, es no querer debatir el tema de fondo. Y que se nos explique cómo a mismo contexto socioeconómico no existen diferencias. ¿Por qué? Porque los estudiantes que tienen acceso a esos elementos fundamentales que yo planteé recién, no tienen dificultad, de alguna manera, en transitar su proceso de aprendizaje, aunque hay desvinculación de todos los sectores, pero los quintiles más bajos son los que impacta más esa desvinculación, principalmente en educación media. Entonces, debatamos de alguna manera en profundidad este tema y no hagamos de esto una gran puesta en escena, que además tiene una cosa aberrante, vuelvo a decir, someter todo el proceso de construcción educativa, de planificación educativa, atarla a los vaivenes del mercado, es una locura. Es una locura. Todos sabemos que los estudiantes tienen que ejercer un proceso de formación integral y que a medida que avance su trayectoria educativa van a ir teniendo una inclinación y van a tener una búsqueda hacia el mundo del trabajo. Ahora, que esto se plantee prácticamente en educación media, al principio de la educación media, y que la salida sea lo más rápido posible, una respuesta que no se nos logró dar tampoco en el seno del CODICEN. Esta reforma curricular está planteada de forma rajatabla por la defensa que hace el propio oficialismo para los liceos Espínola y para los liceos de contexto. ¿Esta reforma se va a aplicar a rajatabla en los liceos privados de élite? Yo creo que no. Estoy convencido que no. Y hicimos esta pregunta en la última sesión CODICEN y la respuesta fue muy evasiva, muy ambigua. Porque cuando no te pueden contestar, lo que te contestan que los números no da, que es algo anhelable que la educación mejore. Sí, todos anhelamos que mejore la educación, pero que mejore el acceso democrático al conocimiento, que todo el mundo tenga la misma posibilidad de formarse y que no formemos a un sector para hacer mano de obra barata, dócil, y a otro sector y una élite para que dirija y gobierne. Te propongo hacer una pequeña pausa, una pausa de un minutito y ya seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Emiliano Mandassen. Hay una comisión en el Parlamento que está investigando las licencias sindicales, ¿no? Ustedes dieron a conocer hace poco, hace algunas horas, un comunicado en el que señalan, entre otras cosas, que no tendría por qué una comisión en el Parlamento estar investigando este tema. ¿En qué se basan para señalar eso? Bueno, primero nosotros lo que hicimos en el día de hoy fue entregar un alegato político firmado por los 6 compañeros a la comisión investigadora, producto de un documento que se hace público con los nombres de estos compañeros hace poco tiempo. Y lo que hacemos ahí es una serie de observaciones político-jurídicas. Lo primero, la comisión investigadora nace de una lectura antojadiza de lo que es un proceso de fomento a la libertad sindical. Lo que no dicen los legisladores que están a la cabeza de esto es que el Acta 90, que es la que impulsa todo esto, tiene claramente previstas licencias que son más allá del paquete de licencias para el Comité Ejecutivo de la FENAPES, sino licencias puntuales para representantes, ya sea en comisiones de salud laboral, comisiones bipartitas de elección de horas, comisiones de presupuesto, diferentes instancias. Es más, es tan complejo esto que el último congreso de FENAPES y el último congreso del PIT-CNT se justifican por el mismo artículo. Solo que la resolución que llega a los liceos dice por excepcionalidad, pero después cuando se pregunta en profundidad cómo se justifican por los mismos artículos 70, 7010, 78, 7013 del mismo estatuto. Lo que pasa con la investigadora además que adquiere ribetes totalmente fuera de lugar. Fíjate que nosotros asistimos el 6 de diciembre del año pasado. Entregamos la documentación correspondiente y hay un legislador que plantea borrar la versión taquigráfica de esa asistencia. Algunos de nosotros fuimos convocados en la investigadora. Ahora, yo me entero y soy convocado antes por el diario El País que por la propia comisión investigadora. Si uno se fija en las versiones taquigráficas, que son públicas en la página del Parlamento, hay un lenguaje judicial dentro del investigador. O sea, se trasladó a una fiscalía, ¿no? Se transformó el investigador en una fiscalía, donde estás acusado desde el arranque.
Las convocatorias en la página dicen por licencias irregulares. Ya se dice que son licencias irregulares, cuando no lo son. Entonces la Federación ha sido muy seria en esto. En el día de hoy entregamos un documento que es público, además lo compartimos con todos los medios, y nosotros con mucha tranquilidad vamos a esperar el desenlace de esto. ¿Tienen tranquilidad en ese sentido? Sí. Porque el gobierno y la comisión señala, el gobierno en este caso, que son cientos de licencias irregulares. Y de hecho dice que tienen documentación también para probarlo. ¿Cómo lo toman ustedes eso? Con total tranquilidad, yo quiero ver cuánta gente del gobierno se sube a este carro. Esto va a terminar en la escena que todos... El primer día que arrancó esto nosotros ya preveíamos cuál va a ser el escenario. Las gabardinas llegando al juzgado y entregando cajas diciendo que poco menos que todos los dirigentes sindicales somos corruptos y que no vamos a trabajar y toda esa historia porque no tienen argumentos para debatir de fondo. Nosotros estamos muy tranquilos, por eso entregamos la documentación que entregamos hoy de forma responsable, enviamos un documento en forma responsable a los medios, planteamos las cosas con total responsabilidad y estamos muy tranquilos. Yo creo que además esto se le está volviendo un boomerang al gobierno. Hay varios datos que lo plantean. ¿En boomerang en qué sentido? Por ejemplo, las últimas, hay una campaña feroz, ¿no?, contra las FENAPES y contra los sindicatos de la educación en general. ¿Campaña de quién? Y de algunos actores del gobierno. Yo no sé si todo el gobierno se va a subir a esto cuando esto termine, donde va a terminar en pocos días en la Cámara de Representantes, votando un informe en mayoría y en minoría, y después cuando esto pase a la justicia penal. Las elecciones del CODICEN, ¿no?, efectuadas. Realmente la campaña fue feroz, inclusive algunos actores como Robert Silva, Schipani participando en la elección. Robert Silva se cuidó un poco más, pero Schipani se paseaba por los circuitos de votación el día de esa elección. Perdieron por destrozo. El gremio docente le dio la espalda. 73% de apoyo a las listas sindicales. La lista más votada es la lista de FENAPES. ¿No es un boomerang atacar a un sindicato que está al lado de los trabajadores por atacarlo? Armar una campaña de esta magnitud terminó con un respaldo masivo del gremio docente. La reforma curricular, que además se anuncia con bombos y plantillos el cara a cara con la comunidad, se usa el aparato de la ANEP, de propaganda de la ANEP, para que Robert Silva salga a hacer campaña por la reforma, no se invita a los representantes electos por los docentes. O sea, no es democrática esa presentación, porque si no habría que invitar a todos, a los electos políticamente, si se va a usar la plata de la ANEP, y a los representantes electos por los trabajadores. No se los invita, se los deja fuera. Y la gente en la SATD le dio la espalda. El rechazo fue masivo en todo el país. Pero no solo de los sindicalizados, del gremio docente en general. Entonces, es una campaña que va en contra de un debate educativo real, pero es una campaña además que se le está volviendo en contra al gobierno, porque nadie cree esta falacia. Fíjate que se hablan de 5.000 horas perdidas. Bueno, este año perdimos cientos de miles de horas, por negligencia, por mala gestión, por hacer caja con el presupuesto, por ahorrar 2 meses de salario de docentes. No se convocaron asignaturas como matemática, como idioma español. Ahí estás haciendo referencia a los problemas que hubo en la elección de horas en el comienzo del año. Pero más grave, las horas de tutoría, muchas de las cuales no se ejecutaron todavía, que ahora se tienen que entregar proyectos y todo eso. Eso fue una idea del sindicato desde hace años. Tenemos a cientos de estudiantes con materias previas, producto de la pandemia, que algunos fueron arrastrando asignaturas de otros años y no nombramos esas horas. Pero vos dijiste recién para hacer caja, vos decís que esos problemas en la elección fue para ahorrarse el sueldo de los docentes. Sí, tuvimos una bipartita donde se lo dijimos a Jennifer Cherro en vivo y en directo y lo dijimos en la CESEU Codicen y Jennifer Cherro dijo que no estaba al tanto de que esas materias no se habían convocado. Salimos de la bipartita y en la tarde se estaban convocando las elecciones de horas. Lo que pasa es que los entretelones de cómo se debaten todos estos temas, del grado de improvisación que hay en la gestión, más allá del blindaje mediático, de toda la propaganda, de que voy a hablar con la comunidad, de todo eso es para la tribuna, por abajo, se cae a pedazos. ¿Qué le van a decir a los docentes cuando les digan que no van a recuperar la pérdida salarial? ¿Qué les van a decir a los docentes que no les van a mejorar el salario? Porque hay un ajuste y porque la plata que venga va a ser para una reforma que además es inconsulta y antidemocrática. ¿Qué le van a decir a los docentes cuando les logren mejorar el salario? Para que de alguna manera tengan que elegir menos horas y poder de alguna manera impartir mejores clases. ¿Qué le van a decir a los estudiantes de formación docente que muchos de ellos tienen que salir tempranamente a trabajar? En vez de usar la plata para una reforma antidemocrática, plantear un sistema potente de becas que permita que esos compañeros que no están titulados aún puedan disminuir su cantidad de horas
veamos dónde están las problemáticas reales de faltantes profesores, trabajemos en torno a eso y esos estudiantes puedan terminar sus carreras. ¿Por qué no discutimos en serio? No, pero la campaña se dedica a desprestigiar a un sindicato y a tratar de no debatir a fondo el problema educativo. Emiliano, me quedaron un montón de preguntas, pero se nos terminó el tiempo. Las seguimos en otro momento, ¿te parece? Bueno, agradecerles mucho por el espacio. Siempre los espacios donde se puede de alguna manera hablar del tema de educación son bienvenidos y estamos a las órdenes. Inclusive para hacer un debate. No tenemos ningún problema. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer, sí. Educación es un tema que nos importa a todos, así que hasta la próxima. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, ya se viene en minutos la letra chica. Nosotros volvemos mañana a las 20 horas en vivo, aquí con más Lado B. Que pasen bien, chao.